Starry, starry night. Hola Paint Claudia, your ¿cómo palette estás? Ya blue. estamos en el miércoles 24 de abril y, y aquí seguimos con este tema de todo lo que es la memoria, tanto el registro de los eventos que vamos viviendo, como van de la mano también esos registros con el registro emocional. Por ahí vamos navegando. Sean todos muy bienvenidos. Estoy también muy contenta de este miércoles 24 de abril y comenzamos. Comenzamos con este tema que lleva un hilo, estimado auditorio, de los dos anteriores. Sí, estamos junto con Claudia en estos días miércoles. Nos hemos sentado, hemos mirado temas que a nosotros nos van tocando. Es parte también de esto, los talleres que nosotros pudimos estar entregando en Colombia, junto con personas muy, muy hermosas, muy lindas, y que Claudia ahí terminaba con biodanza, bailando, con unas dinámicas muy, muy entretenidas, muy lindas, y aplicando también su herramienta del TEMAX, de la herramienta de gestión emocional. Así que la pasamos muy bien, muy divertido. Y de esa manera también queremos seguir aprendiendo con ustedes, aparte de reconocernos, reconocer nuestros pensamientos, reconocer nuestros comportamientos, nuestros sentimientos. Y cada día aprendemos juntos a formar, a aprender a pensar de manera más útil, a pensar y actuar de mejor manera, que esa es una escuela diaria que cada uno de nosotros llevamos. Nosotros sabemos que llevamos dentro de nosotros almacenajes grandes de recuerdos, de emociones, en esto que le han llamado los científicos, últimamente lo han comparado, lo hablábamos con Claudia ya en los capítulos anteriores, como la computadora, con los archivos. Es una CPU que va generando diversos archivos y que cuando tú abres un archivo, lo sacas, ¡fum!, lo sacas de aquí y abres ese archivo, te encuentras con una cantidad enorme de información, pero esa información no viene vacía, viene conectada también con memoria emocional y es ahí en donde estamos trabajando. Hay distintos ejemplos de memoria emocional. Por ejemplo, está el ejemplo de la memoria emocional relacional, matrimonial, en donde comienza una conversación que podría durar 5 minutos y se alarga en mucho tiempo, porque aparecen otros temas. Aparece, mira, cómpralo de esta manera, no ocupa la visa, al señor se le abrió el archivo de la visa y ahí aparece, aflora una cantidad de información de las deudas, de los gastos que no debían haberse hecho, de las malas operaciones, según él. ¿Y cómo nos damos cuenta, Claudia, de que estamos en el archivo abierto incorrecto en ese momento? ¿Qué nos perdimos de la conversación original? Que queríamos comprar tal cosa, nada más que eso. Hay muchos archivos, muchos. Tú puedes enumerarlos. Si tú los puedes poner en una lista, te invitamos a que tú pongas tus propios nombres de archivos. Yo te voy a regalar un archivo que hoy día está siendo muy común, el archivo de la ansiedad. ¿La ansiedad en qué consiste? Ya varios manejamos con tanta información que hay en la Internet. ¿En qué consiste? Son con síntomas mentales, por ejemplo, cuando estamos muy preocupados, no preocupados, sino que estamos muy preocupados, tenemos Ujú. temor, nos genera pánico, síntomas de pánico, anticipación de infortunios, etcétera, etcétera, etcétera. Y también conllevan síntomas físicos porque somos sistémicos. Entonces, de Ujú. hecho, más síntomas físicos que mentales comienzan a aparecer después de este archivo llamado ansiedad. Las manifestaciones físicas típicas de la ansiedad incluyen varias cosas, por ejemplo, nerviosismo, temblores, dolores musculares, dolores de cabeza, temblor de los párpados, ¿ah? Una expresión facial de preocupación. Nos damos cuenta cuando yo voy en el metro, una cantidad enorme de expresiones faciales de mucha preocupación, sudoración, palpitación cardíaca, sequedad bucal, manos ásperas, dolores de estómago, necesidad de orinar frecuentemente, eh, una cantidad enorme de concentración deficiente, no nos logramos concentrar, sensación de tener un nudo en la garganta, en fin, esto
podríamos llamarle el archivo llamado ansiedad. Uno de ellos. Cuando se abre, ¿qué va a traer adentro este archivo? Toda esta lista y muchas más cosas. Y muchas más cosas, como bien comenta Carlos, porque cabe mencionar lo que ya les habíamos, o cabe recordar lo que les habíamos dicho con anterioridad, que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio stock de registros, y cada uno de nosotros, estas formas de manifestación son las que acaba de comentar Carlos, son de manera general. Sin embargo, que también aquí lo importante es que yo también reconozca cuáles son las características, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, de este archivo de ansiedad. La ansiedad también se puede asociar con diferentes acontecimientos que, por ejemplo, a mí nos ha pasado, lo hemos comentado también Carlos y yo con nuestros coaches o con las personas que estamos interactuando, hay una gran manifestación de ansiedad cuando se va a hablar en público. Esto es totalmente natural. Hay personas que tienen inclusive una gran ilusión de viajar a otro lugar y que se tiene que hacer en avión, y bueno, tienen un gran temor a volar en avión. Otras es, por ejemplo, a manejar. Acá en México ocurre esta cuestión que prefieren manejar en las ciudades que tomar grandes tramos de carretera manejando. Estar con la luz apagada nos genera, a algunas personas les genera ansiedad. Hay una gran variedad de circunstancias o de situaciones que activan este archivo de la ansiedad. Y entonces es muy importante que cuando en estas cuestiones también, cuando se activa el archivo de la ansiedad, el cerebro libera unas sustancias químicas, y entonces, ¿cuál es la idea? Que al liberarse estas sustancias químicas, de alguna manera vamos generando o acrecentando o poniéndole más foco a ese archivo, y entonces se empiezan a activar en todo nuestro cuerpo. Bien lo comentaba Carlos, somos seres integrales, estamos integrados, no nada más somos cerebro. Se manda una serie de información a todo nuestro cuerpo, donde ya nos estamos dando cuenta que ese archivo de ansiedad está abierto en su esplendor, como lo pudiéramos decir. Y entonces, bueno, vamos a mencionar de a poco algunas técnicas para gestionar estos archivos. Yo, Entonces, sí, dime, Carlos, adelante. claro, es que te estaba escuchando con atención, Claudia, y conectaba, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un pastel o un queque, no sé cómo se dice en otras partes, pero acá en Chile se le llama un... En las Al de tardes, cumpleaños. no, el común que se parte, no es tanto una torta de cumpleaños con velas, sino que Ah, ok. un, Sí. un pastelito tranquilito Sí, ahí que hace la abuelita de nueces, claro. de distintas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lleva ingredientes, ¿cierto? Lleva varios ingredientes. Lleva huevos, mantequilla, algún saborizante natural, cascaritas de naranja. No lo sé cómo lo harán en cada lugar. Pero resulta que si, por ejemplo, tú te excedes en algún ingrediente, por ejemplo, en vez de echarle una cucharadita de levadura o de polvo Royal, que le llamamos acá por la Acá marca, también. polvo Royal, Imperial, no sé, somos muy dados a la marca. Si le Ajá, echamos en vez de una cucharadita, le echamos tres, esta cosa sube y el sabor es otro, y la acidez que claro. después te da y todo ese tema. Muy parecido a lo que tú estás hablando, Claudia. Todos estos neurotransmisores que se van generando porque somos procesos químicos, a Ujú, veces aumentan la porción de uno de esos neurotransmisores en temas químicos y nos van golpeando y nos van generando algún trastorno. Y si nos generan, por ejemplo, un trastorno del sueño y eso se prolonga, nos va a generar otro tipo de trastornos.
en cuanto a la atención, en cuanto a nuestra actividad física, en cuanto a nuestro carácter, nuestra tolerancia, en nuestro trabajo. Imagínate cómo va detonando todo esto. Y Sí, se justamente, va haciendo una cadena claro, prácticamente, ¿no? Ujú, totalmente. Entonces, ujú, me generó una conexión interesante cuando tú hablabas de esto, de cómo somos también sistémicos. Y lo que queremos entregar es estas técnicas. Una de ellas, estar atentos a este estado de ánimo. ¿Qué archivo se abrió? Yo puedo estar en una conversación de amigas, de amigos, y de repente algo me puso extraño. Yo como que me perdí un poco de la conversación. Pero si yo reviso ujú, hacia atrás, fue cuando una amiga habló de que su tía había fallecido de un cáncer X. Y ahí me ujú. quedé, sin ser consciente, me quedé Claro. porque se abrió un archivo de cómo fue que falleció un ser querido mío. Y cuando yo lo abrí, me trajo recuerdos como lindos al principio, pero después conecté con la UCI y conecté con el día que me avisaron que murió y lo que generó en el resto de la familia. Y eso me Ujú, fue generando un tema de ansiedad donde me empezaron a sudorar las manos, donde comencé a somatizar la muerte, porque esto va lleno de emociones. claro. Entonces, rápidamente, atento a eso, cuando abrieron ese archivo del fallecimiento, yo sé lo que viene adentro, ¡pum! Lo cerré, me paré y fui a tomarme un poquito de ponche, a conversar con la persona invitada que yo no conocía, como para poder saber un poco de su vida y sacarme ese archivo y meterme y abrir otro. Esto es como la televisión, Claudia. Yo no puedo ver 10 Claro, canales de una, puedo ver un canal y va a exactamente. depender si ese canal es de la tragedia, lo cambio y pongo humor por un rato. Ujú. Y sí, en algunos momentos yo también lo comparto en algunos talleres, es nuestro cuerpo, estimado auditorio, como lo acabamos de decir, que se generan ciertas sustancias y tal, nuestro cuerpo nos va avisando también qué tipo de archivos se está abriendo. Entonces también aquí es ser, a ver, no nos enseñan, entonces la propuesta es empezar a practicar, estar conscientes de qué me pasa con lo que pasa, ¿no? A veces yo también digo esta frase, ¿qué me está pasando a mí con lo que está pasando? Y entonces aprender esta técnica o esta modalidad que acaba de comentar Carlos, de cerrar ese archivo y abrir un archivo propositivo o inclusive cuando estamos en el escritorio trabajando y estamos como a veces no les ha pasado como bloqueados, entonces, el hecho de levantarte, estás ya abriendo otro archivo, y a lo mejor cambias la sintonía de la música, en fin, todo este tipo de cuestiones son cosas que podemos hacer, son actividades que podemos hacer en pro de primero hacer conciencia de este archivo y después poder cambiar de archivo conscientemente. Justamente una de las cosas que yo he ido haciendo, Claudia, en mis terapias, es que podamos aprender a ver nuevas formas de pensar que sean útiles. Y eso es lo que estamos generando también en un modo muy express, pero la idea es Sí, poder también trabajarlo. Así como tú lo trabajas en tus áreas, yo también lo trabajo y eso es lo que le estamos regalando a ustedes. Una pincelada, pero que nos ayude, sobre todo que nos ayude a obtener habilidades de afrontamiento. Habilidades, en este caso, de afrontamiento sobre una ansiedad o sobre una fobia. Podemos hacer muchas cosas, pueden ser muy elementales, como físicas, como también decir, oye, podemos cambiar el tema, porque yo ya estoy claro. sintiendo que un archivo se abrió. Podemos incluso Ujú. pellizcarnos y decir, uff, y sentir un poco el pellizco para salirme de ese archivo y meterme de una en otra. Otro que es muy agradable y que yo lo hago, yo le contaba a Ujú. Claudia, mi hija, que está en Italia, me mandaba una foto de unas bananas. ¿Eh? Entonces me decía, mira papá, ¿de dónde son estas bananas? Y yo amplié y eran de Colombia. Y ella sabe lo que me encanta comer, unas bananitas chicas de Colombia que se llaman murrapitos eh, y son muy ricos. Entonces, en otros países tiene otro nombre.
Pero me conectó, me abrió un archivo delicioso. Aquí no tenemos en Chile esos bananitos pequeñitos. Y, y yo le contaba a la Claudia que esos eventos, esos registros, conllevan una emoción, ¿cierto? Que los mantenga Claro. a flor de piel, sobre la mesa. Saber que en el día yo pueda recurrir a ellos. Estoy en una fila bancaria, se metió un señor sin tener que hacerlo, y eso me abrió un archivo de la injusticia, de lo que no debe ser, y me va a generar ansiedad, rabia, me va a poner furioso. Entonces automáticamente, pum, cierro ese archivo y me acuerdo de los bananitos que me mandó mi hija en la foto, y comienzo a acordarme de los bananitos que yo como, etcétera. O sea, estamos hablando cosas pequeñas, muy elementales, Ujú. pero que te pueden servir para cambiar el tema. Podemos, por ejemplo, ponerle otro nombre a las personas que a nosotros no nos agradan y que nos llaman, entonces los podemos poner con otro nombre. Yo he visto muchos contactos de amigas, amigos que ponen a su ex como, no sé, el cabecita de zanahoria. Entonces da risa porque yo le digo, bueno, ¿y quién es el cabecita de zanahoria? No, es que yo puse este nombre para que no aparezca el nombre real, porque el nombre real como que se me complica mi estómago, pero al saber que el cabecita de zanahoria me da risa. Es un decir, es una forma, pero mantengamos muchos archivos positivos para que no se abran estos canales que vienen con mucha emoción negativa. Sí, es acudir a la memoria emocional propositiva y es ser conscientes y traerlo a nosotros, ¿no? Acá en México a veces, y creo que es un fenómeno a nivel Latinoamérica, ya para ir cerrando un poquito el tema de día de hoy, a veces nos latigamos a nosotros mismos. Sin embargo, en un solo día, en un solo día, nosotros podemos encontrar en nosotros mismos muchas acciones, tanto en nuestro presente como en nuestro pasado, muchas acciones propositivas. Y entonces es aprender a reconocerlas, traerlas a nuestro pensamiento, traerlas a nuestro favor, recurrir a esa cuenta emocional propositiva de emociones que nos lleven a ir teniendo esta práctica. Yo insisto, querido auditorio, insisto, querido Carlos, en que este tipo de acompañamiento, este tipo de tips o este tipo de crecimiento que nosotros ahorita estamos tocando con ustedes, no nos hagan caso, dense la oportunidad de poner en práctica. O sea, ¿qué pasa si el día de hoy estoy sintiendo este archivo que no es propositivo para mí? Entonces voy a traer este. Entonces empecemos a practicar este tipo de técnicas o de formas en las que nosotros podemos tener minuto a minuto, día a día, es un proceso de mejor calidad de vida. Bueno, justamente de eso se trata. Vamos trabajando en pos de eso, Claudia, y que esperamos que todas las oyentes a través del canal de YouTube y también Spotify puedan, los podcasts, puedan seguirnos y reactivar este pensando en voz alta y poder ayudarnos, generar una comunidad que es invisible probablemente, pero una comunidad en donde nuestro diálogo está siendo distinto. Vamos trabajando para nuestro bienestar y también para poder tener salud alrededor de nosotros. Eh, primero nosotros, primero nosotros, Claro. trabajar ahí Uh-huh. adentro y luego con el resto. Claudia, me despido cordialmente. Para mí siempre es un gusto poder vernos y compartir también con aquellos que nos siguen viendo semana a semana en Pensando en Voz Alta. Hasta la próxima, querido auditorio. Nos vemos la próxima semana. Sí, por el 1 de mayo. Así es. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray.